con Gustavo Alegre. Bienvenidos a Club de Prensa, este espacio de análisis de las noticias de la actualidad en el que hoy vamos a compartir los puntos de vista de quienes ya nos acompañan en esta mesa de trabajo aquí en la capital estadounidense. Con José López Zamorano, es periodista mexicano, trabaja como director de noticias de la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y con María Luisa Rosell. María Luisa es periodista peruana y trabaja para el canal mexicano Uno TV en Washington. María Luisa, bienvenida. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Ola de calor en Estados Unidos. En el sur hay diversas zonas y además coincide con la publicación por parte de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos de que se están alcanzando máximos históricos. Es por aquello de que el debate del cambio climático y el negacionismo se tiene que esconder, porque con los datos sobre la mesa en Washington no hace calor. Definitivamente. Julio, de hecho, fue, me parece que el mes con las más altas temperaturas bajo récord. Y leía, fíjate, una cosa interesante a propósito de este tema, de algunos sondeos que están mostrando que a pesar de la urgencia inminente que debería tener el cambio climático, es uno de los temas menos tocados en las escuelas públicas de los Estados Unidos. En los grados elementales, que sabemos que son los grados 12 años, ¿no?, hasta la preparatoria, pero también en las universidades, que muy pocas universidades, centros de educación superior están dándole la importancia que tienen. Entonces, hay como un desfase. Vemos muchas organizaciones, vemos muchos activistas, cabildeo en el Congreso para tratar de aprobar leyes para combatir el cambio climático, pero a nivel de la sociedad no estamos formando ese sentido de urgencia, por lo menos aquí en el público de los Estados Unidos, y es una discrepancia muy, muy interesante. Y yo creo que contrasta con la reacción en Europa, lo que genera en Europa la reacción por parte de la sociedad civil y de las organizaciones y de los gobiernos europeos, en que en general coinciden que tienen que haber políticas públicas más agresivas para reducir el impacto del cambio climático, y también en América Latina, donde hay esfuerzos en algunos países por mitigar los efectos del cambio climático. En Estados Unidos vemos todo lo contrario, coincido con Pepe. Hay una industria que es precisamente la que tiene una huella en las emisiones de CO2 o de gases que contribuyen al efecto invernadero, que es la de la aviación, y está la activista, esta joven que se está convirtiendo en un símbolo, en un ícono, Greta Thunberg. Está viajando hoy en barco desde el Reino Unido a Nueva York para participar en una conferencia climática de la ONU y un tour de un par de semanas. Me ha llamado la atención por la poderosa decisión. No va a coger un avión que te lleva desde el Reino Unido, desde Londres, son 5 o 6 horas, y prefiere hacerlo en barco con una travesía mucho más larga e incómoda para subrayar ese rechazo a una industria que está contribuyendo a la polución y al calentamiento global. Y creo que en Estados Unidos es una de las grandes contradicciones, ¿no? Muchas veces tú ves, por ejemplo, que el principal contaminante del mundo tiene políticas que no necesariamente se reflejan en incentivar que las personas tengan, por ejemplo, métodos de transporte alternativo. No existen buenos métodos de transporte, no existen incentivos suficientes para que la gente compre automóviles eléctricos o híbridos. Las personas en Estados Unidos siguen comprando estas supercamionetas que te dan 10 millas por galón, y su decisión no está relacionada con la conciencia que tengan del impacto de su huella ambiental, sino el costo de la gasolina. La gasolina baja de precio, como relativamente está en este momento en 2.90 por galón en Estados Unidos. Aumentan las compras de los SUVs, ¿no?, estos vehículos utilitarios gigantescos, monstruosos. Sube la gasolina y se vuelve el inverso, suben los sedanes. Debería de ser una política mucho más sostenida y culturalmente más estable, donde tú compres efectivamente por el impacto que tiene la huella ambiental y no necesariamente por el costo de los combustibles. Y solo le agregaría 2 segundos a lo que decía Pepe, y es que esto se refleja también en el discurso político de los candidatos a la presidencia. Por un lado, el lado demócrata hace un esfuerzo por efectivamente eso, concientizar del efecto del cambio climático en Estados Unidos y en el mundo, y por el lado republicano, no solamente el presidente de Estados Unidos tiene un discurso opuesto a lo que son hechos en concreto sobre los efectos del cambio climático, sino que a nivel de las legislaturas estatales hay también una actitud contra el discurso y la demostración concreta, científica, de que sí hay un efecto del cambio climático. En el estado de Tennessee se aprobó hace solo un par de meses una ley que prohíba que haya precisamente una restricción del uso de bolsas plásticas,
que es una cosa que nos parecería de locos, y parece que esa misma medida se puede replicar en otros estados del sur, estados republicanos. Por fortuna sí vimos en los primeros debates demócratas que el tema del New Green Deal, el nuevo Pacto Verde, sí fue tomado por los candidatos, al menos lo están empujando los candidatos más progresistas, pero es muy probable que por la preeminencia, por esta visibilidad que está teniendo el tema climático, probablemente va a tener un peso más grande en esta campaña presidencial. No, pero fíjense, esta semana leía y tenía que escribir sobre la ley esta de protección de especies protegidas en Estados Unidos, que el presidente Trump quiere cambiar. Una ley que aprobó Richard Nixon, una ley que goza del más del 80% de popularidad entre los estadounidenses, entre los que también hay conservadores, que ha tenido el apoyo bipartidista. Bueno, el presidente quiere cambiarla para hacer más difícil la identificación de especies protegidas. ¿Y a quién interesa eso? A la industria de la minería y a la industria de los fósiles, de los combustibles fósiles. Esto en un momento en el que hay una bonanza económica en Estados Unidos con un índice de desempleo muy bajo. Alguien podría decir, bueno, esa medida la tomamos porque queremos anteponer la posibilidad de que la gente tenga trabajo frente a otras medidas, que sería cuestionable, pero podría ser un argumento. Pero Estados Unidos tampoco lo necesita. Exactamente. Bueno, no es la única política, lamentablemente, que es contraproducente por parte de la administración del presidente Donald Trump. Estamos viéndolo ahora, por ejemplo, en el caso de China, ¿no? Es decir, la economía va en cierto nivel de una forma boyante. Podría presumir que está encabezando uno de los periodos de bonanza económica más prolongados en la historia moderna de Estados Unidos, y en cambio se lanza esta guerra comercial con China que podría poner al mundo al borde de una recesión e impactar específicamente a esos sectores agrícolas del medio oeste, del centro del país, que votaron por él y que probablemente serían los más afectados si esta guerra comercial llega a escalas globales. O sea, son cosas realmente incomprensibles. Bueno, vamos a uno de los temas de la actualidad, de la situación en Hong Kong, particularmente en el aeropuerto. En las últimas horas ha habido restricciones por parte de la autoridad judicial de Hong Kong para que los manifestantes que en los últimos 5 días se han concentrado para expresar su rechazo a esa influencia china creciente que sienten como una amenaza a la pérdida de sus derechos, han ocupado ese aeropuerto. Bueno, pues la autoridad ha dicho que no puede ser una ocupación con ese nivel de disrupción de uno de los aeropuertos más intensos en actividad del mundo, y les ha limitado la actividad a una zona. Esto tras las imágenes de violencia, esto tras las advertencias del presidente Trump de las últimas horas, en el que espera que haya una resolución pacífica, y esto también de la decisión que parece haber tomado el gobierno de Xi Jinping de desplazar tropas, Pepe, a la frontera de China con Hong Kong. Absolutamente muy delicado, y especialmente porque no se ve que haya un esfuerzo serio de distensión. Las protestas en el aeropuerto han continuado. Aparentemente esta mañana se reanudaron temporalmente los vuelos, pero después hubo nuevas protestas bajo nuevas medidas de seguridad. Este tema del desplazamiento de tropas es muy preocupante, y sobre todo también por el lenguaje que se está utilizando por parte de China, en el sentido de que se está creando un ambiente de terror. Si ya la mención de la palabra terror, ¿qué quiere decir? Que van a acusar a estos jóvenes manifestantes de terrorismo. La propia jefa de la autoridad hongkonés, ¿no?, Carrie Lam, dijo que están al borde del punto de no retorno. ¿Qué significa eso? ¿Va a haber represión contra estos jóvenes? Claramente hay una lógica muy patente de parte de esos manifestantes que tiene que ver con la insatisfacción de que no hay un proceso democráticamente suficiente para Hong Kong. Fue el trasfondo o el síntoma de las protestas que iniciaron en el mes de junio con el tema de la extradición, pero el hecho de que no se han cumplido varias de las marcas que habían ellos marcados para justamente hacer mucho más abierto el proceso democrático es lo que se explica por qué razón esas protestas continúan, y no hemos visto por parte ni de la autoridad local ni de la autoridad china algún esfuerzo de diálogo, de entender qué está pasando. Es muy triste, muy lamentable. Ojalá estos reportes de desplazamiento no se traduzcan en actos de represión contra esos jóvenes, sino por lo contrario, en una búsqueda de un diálogo para tratar de distender la situación. ¿Qué podría pasar, María Luisa, si se produjese un nuevo Tiananmen? Que es lo que algunos analistas ahora apuntan. El gobierno de Xi Jinping está manteniendo el pulso. De momento es una actividad de demostración de fuerza, pero más allá de las cargas policiales, no ha habido un paso más. Ahora hablábamos de la presencia de tropas. Si hubiese una actividad militar y policial agresiva, masiva, de rechazo internacional, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Esa es la gran pregunta en este momento. ¿Qué va a pasar a partir de ahora entre esta medición de fuerzas, entre los cientos de miles de residentes de Hong Kong que evidentemente quieren una apertura, quieren un país democrático,
en una ex colonia británica que después de que pasó de ser colonia británica en 1997 a el control o la administración política que tiene con la China, es decir, esta política de un solo país, dos sistemas, en donde se establece claramente que aunque tiene ciertas autonomías en temas de relaciones exteriores, en temas de defensa, Hong Kong no lo tiene. Las elecciones de Hong Kong son elecciones controladas por el gobierno de China y básicamente ese es el clamor de los residentes de Hong Kong. Quieren elecciones libres donde el Partido Comunista Chino no tenga que definir quiénes son los candidatos. Ese es el clamor básicamente. Es una medición de fuerzas muy difícil porque bajo esa política de un solo país, dos sistemas, se supone y se establece que China solo podría intervenir militarmente en Hong Kong si es que se demuestra que el país tiene una disrupción total, que no es el caso. ¿Intervendrá militarmente China en Hong Kong? ¿Lo hará a través de sus militares o de su fuerza policial? No lo sabemos. Ya hay críticas muy fuertes de Naciones Unidas en ese momento por el tipo de represión que está ejerciendo. Hoy se espera una declaración del secretario general. Así es, exactamente. Y ya lo han hecho las autoridades de Naciones Unidas respecto de la represión que están sufriendo estos cientos de miles de manifestantes. Yo creo que el gobierno chino se enfrenta a una disyuntiva muy grande. No quieren que se repita un escenario como el de Tiananmen. Por otro lado, vemos que en Estados Unidos la reacción del presidente es una reacción que no tiene mucha relevancia en este momento. Yo diría más bien tiene relevancia lo que están diciendo los congresistas, tanto republicanos como demócratas, donde parece haber consenso en el sentido de que no le conviene a China de ninguna manera intervenir militarmente en Hong Kong. Hong Kong es un aliado estratégico para los Estados Unidos desde el punto de vista económico. El rol de Hong Kong a nivel mundial es muy importante porque es una de las potencias comerciales, una de las 10 potencias comerciales más importantes del mundo. Es un lugar muy importante desde el punto de vista de las finanzas a nivel global. Es decir, Estados Unidos tiene además una cercanía con Hong Kong en términos comerciales. Los ciudadanos o los residentes de Hong Kong pueden invertir aquí en los Estados Unidos y viceversa. No se requiere visa para los ciudadanos de Hong Kong o los residentes de Hong Kong aquí en Estados Unidos. Tienen un trato como lo tienen los australianos o los británicos. Hay una serie de afinidades desde el punto de vista económico y comercial. Desde el punto de vista político, la situación es sumamente delicada y vamos a ver qué ocurre realmente en las próximas horas. No diría días, sino horas. Yo me preguntaba, China es una potencia económica, esto no es un titular ni es una novedad, es la explicación o la definición de lo que pasa. Si China interviene militarmente y garantiza la continuidad del sistema financiero, pero abole los derechos humanos, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Porque imponer sanciones a China es afectar el motor de crecimiento de gran parte de la economía internacional, de la economía mundial. Eso afecta también a Estados Unidos. Vemos hoy, por ejemplo, que el crecimiento de Alemania ha sido muy decepcionante para las expectativas y se teme una recesión en Europa. Es decir, yo creo que Xi Jinping puede tener ahí un elemento de puedo jugar porque sé que económicamente no se van a atrever con sanciones. No estoy seguro que pueda ser sostenible en el caso de Hong Kong, como ocurrió, por ejemplo, en China, esta idea de que, bueno, hay un gobierno autoritario, no hay muchas libertades, pero hay crecimiento económico y hay empleo y, por lo tanto, como que se sofoca esta idea, especialmente porque es un problema estructural y cultural en Hong Kong. Si tú le preguntas a la abrumadora mayoría de los hongkoneses, no se sienten chinos. Me parece que el porcentaje que se siente chino tradicional son como 9%, es decir, la abrumadora mayoría de la población no se siente chino. Yo no veo un escenario en el cual o una represión o digamos un intento de ocupación, ¿no?, de Hong Kong por parte de la fuerza china sea sostenible en el largo plazo. El hecho de que probablemente la señora Lam pueda justificar que hay un momento, una necesidad de que se restablezca la estabilidad o tomaron el aeropuerto, no sé, algo así, pudiera ser una medida temporal. Pudiera haber una justificación por parte de ellos, obviamente sería criticada duramente a nivel internacional, pero un sistema, una idea de algo permanente, simplemente por el aspecto económico, porque la gente perciba que va a tener cierto nivel de estabilidad, lo veo totalmente incongruente, imposible, porque finalmente no ocurriría. Si tienes la presencia china, si tienes un deterioro de las libertades democráticas, lo que va a ocurrir es que estas protestas van a tomar otros matices, otras formas, otras dimensiones, y no necesariamente va a haber una distensión del problema.
Además hay otro factor, que es un factor que viene un poco de atrás, de unos años atrás, que es que en Hong Kong ahora se están notando la disparidad, la diferencia en el ingreso. Grupos de personas que dentro de Hong Kong tienen unos ingresos sumamente elevados precisamente porque el sector financiero es uno de esos sectores que provee grandes ingresos a una minoría y el resto de la población no siente esos beneficios. Hay un descontento también con el sistema que está imperando en términos de las reglas económicas, que beneficia a unos pocos, que es un poco lo que está pasando en otras partes del mundo. Yo coincido con Pepe, yo creo que una intervención militar de la China encontraría una gran resistencia por parte de los hongkoneses, que en su mayoría probablemente saldrían a las calles, como lo hemos visto, a resistir esa intervención militar, y me atrevería a pensar que sería terrible porque habrían grandes bajas de civiles de Hong Kong frente a esa resistencia, obviamente frente a una desproporción muy grande del uso de la fuerza que tendría en ese momento los chinos versus la resistencia civil de unos ciudadanos que no quieren el control de los chinos. Antes de ir a la pausa, quiero pediros un comentario sobre lo que está pasando y lo poco que sabemos de una explosión que se produjo este pasado fin de semana en una base militar en el Ártico, una base militar rusa. Está ubicada en la ciudad de Severodonetsk y murieron 7 personas. Y lo único que sabemos, porque el Kremlin no ha dicho nada, es que los muertos están constatados y que ha aumentado la radiación en la zona entre 4 y 16 veces, esto según oficialmente el Servicio Meteorológico de Rusia, que en su página web lo advirtió. En una primera reacción oficial se pidió la evacuación de una ciudad próxima a esa base militar, pero luego esa decisión se retiró y por lo tanto no fue necesario, o no sé si fue o no fue necesario, pero no se llevó a cabo. Los países del Báltico están pendientes de las explicaciones del gobierno ruso por si tuvieran que tomar medidas, y el Kremlin guarda silencio. María Luisa. Sí, bueno, el gobierno ruso ya ha confirmado efectivamente que se dio ese lanzamiento, ha fallado, hay 7 personas muertas, 5 de ellos eran ingenieros nucleares. El gobierno de Rusia, ha tenido además, se ha visto forzado además de avisar a los pobladores de 2 localidades, 2 pueblos que están cerca del lugar donde se encuentra esta base nuclear, de que tienen que salir, de que tienen que ser evacuados. Esto nos recuerda la tragedia de Chernobyl. Es realmente un motivo de preocupación no solamente para los rusos que están sintiendo en este momento el efecto de esa explosión, porque hay una contaminación ambiental, hay una radiación en el medio ambiente en esa zona cercana a la base donde se intentó lanzar este misil, pero también la confirmación de que efectivamente el gobierno de Rusia sigue adelante con su proyecto y su carrera armamentista. Es evidente que hay una preocupación en Occidente frente a lo que eso significa, no solo la admisión del gobierno de Rusia, sí, estamos haciendo y qué, sino lo que eso supondría para los Estados Unidos, después de que ya no tienen un acuerdo, estos 2 países desde el 2 de agosto, que precisamente frenaba la intención de Putin de tener una carrera armamentista. Así que yo creo que hay gran preocupación por eso. Brevemente. Sí, brevemente. No me sorprende que haya opacidad, ¿no? La falta de transparencia estuvo presente precisamente en la explosión de Chernobyl, pero coincido con María Luisa, es un signo preocupante de que la carrera armamentista está en pleno apogeo, especialmente después que Estados Unidos abandonó este Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, el INF, así que obviamente es una señal muy clara de que Rusia está en plena carrera armamentista y que esto de ninguna manera lo va a abandonar. Vamos a la primera pausa en este. Seguimos en este Club de Prensa de hoy con las opiniones de María Luisa Rosell y de José López Zamorano, el día en el que también nos fijamos, y lo comentábamos ahora en la pausa, esos análisis o conclusiones de un estudio que se ha publicado esta semana del Centro de Estudios Pew, un respetado centro de análisis que no es partidista y que hace estudios de opinión y análisis con datos y encuestas. Y lo que revela es que más del 6 de cada 10, 65% de los estadounidenses opina que la política migratoria del presidente Trump es mala o muy mala. El 33% dice que lo está haciendo bien. Y lo que llama la atención es que esa mayoría de estadounidenses le dice al presidente Trump, oiga, asegure que se aplique la ley, pero
proporcione más jueces para que esos procesos de solicitud de asilo sigan el curso legal y, además, garantice seguridad y condiciones de salubridad. Pero a pesar de eso, la retórica de la Casa Blanca, Pepe, sigue siendo la de la mano dura, la de la carga pública, la de la transformación de las leyes para restringir la llegada de inmigración a Estados Unidos. Absolutamente. Yo creo que los que hemos seguido el fenómeno migratorio durante varios años aquí en Estados Unidos sabemos que es muy claro. Una mayoría de la población desde hace mucho tiempo apoya una reforma migratoria integral, apoya la legalización con ruta a la ciudadanía para los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados y especialmente hay una sensibilidad hacia los 686,000 Dreamers. María Luisa y yo que hemos cubierto este tema durante mucho tiempo lo sabemos, es un tema de la comunidad, es un tema que trasciende las razas, los orígenes étnicos, los estratos económicos. Hay una abrumadora mayoría y lo que estamos viendo justamente es que la clase política en Washington no ha hecho nada al respecto. Y no quiero simplemente ponerme en el presidente Donald Trump ni en los republicanos, porque también tuvimos 2 años de la presidencia de Barack Obama, donde tuvieron el control de la Casa Blanca, el control de la Cámara Baja, el control del Senado, y nunca le destinaron el suficiente capital político, y por el contrario, crearon esta idea de que era necesario generar millones de deportaciones para construir el capital político, y al final nunca dieron ese plazo. Harry Reid, cuando estuvo en la Cámara, que es demócrata por Nevada, tampoco le dio el tiempo suficiente a un acuerdo que pudiera ser aprobable con el Congreso. Entonces, no es un tema nada más de partidos, pero sí es muy preocupante que a pesar de que vemos estas situaciones tan dramáticas en la frontera, que en el Congreso, por ejemplo, no haya un verdadero contrapeso a lo que está haciendo el Ejecutivo. El único contrapeso que ha hecho que le ha hecho al presidente Trump cuando ha aprobado el tema de las prohibiciones de viajes, cuando ha aprobado las limitaciones del asilo político, cuando ha puesto estas ideas de militarizar la frontera, han sido los tribunales. En el Congreso todavía no escuchamos... Quiero decirte, en el tema, por ejemplo, de la venta de armas a Arabia Saudí, el Congreso sí pasó una resolución bipartidista, Cámara y Senado, diciéndole no, y el presidente la vetó. Exacto, pero... Y al volver al Congreso, que necesita ya los 2/3, ahí ya no consiguió el apoyo. Sí, pero estamos hablando del tema migratorio específicamente. Claro, el tema migratorio específicamente no se ha dado ese contrapeso, no lo hemos visto. Estamos viendo, sí, expresiones positivas por parte de los candidatos demócratas, pero obviamente también es un tema electoral. Pero estamos viendo que el presidente está apostando a que, a pesar de que este tema es mayoritariamente apoyado por la población de Estados Unidos, está apostando que su base más conservadora, que sí apoya controles, que apoya la línea dura, que apoya la hostilidad a los inmigrantes, ese 40% de su base va a ser suficiente. Y es lamentable y triste que muy probablemente entre este momento y las elecciones vamos a seguir viendo esas políticas de hostilidad. Ojalá el contrapeso no sea solo el aparato judicial, sino empiece a hacerlo también el aparato legislativo. Y ojalá que en el debate político sobre el tema de la reforma de la inmigración o de las políticas de inmigración en Estados Unidos se destierren 2 mitos, ¿no? El primero, que los inmigrantes en general, legales e ilegales, abusan del sistema de Estados Unidos, que abusan de los beneficios que este país les ofrece y que son una carga pública. Lo hemos escuchado el día de ayer en la Casa Blanca por parte de Ken Cuccinelli, que es ahora el director en funciones de inmigración. Y el otro mito, que no pagan impuestos, que los trabajadores que no tienen documentos en Estados Unidos no pagan impuestos. Eso es falso. Eso está demostrado. Los trabajadores que no tienen documentos son contratados por las empresas, incluyendo las empresas familiares del propio presidente de los Estados Unidos, y sí pagan impuestos. Ellos logran adquirir un TIN, que es un número que les da la posibilidad de estar registrados dentro del sistema de recaudación de impuestos, del IRS, como se conoce en inglés, y sí contribuyen con sus impuestos y no reciben una devolución de sus impuestos si es que pagaron un excedente, como ocurre en algunos casos, como sí reciben los otros ciudadanos en Estados Unidos que tienen documentación para trabajar en este país. Son 2 grandes mitos que continúan manteniéndose en el debate político y que son falsos, es que está demostrado. Y solo le agregaría, porque creo que Pepe también quiere agregar algo sobre al respecto. Viene con todo. Sí, y él conoce el tema y lo domina muy bien. Es que las empresas que contratan a trabajadores que no tienen documentos en Estados Unidos no reciben sanciones. ¿Quiénes son los que reciben las sanciones? ¿Quiénes son deportados? Los trabajadores que no tienen documentos. Pero no hay redadas en California, como comentábamos hace un momento, porque ¿qué ocurriría si se desabastece al resto del país con los productos agrícolas que vienen de ese lugar?
Pregúntale tú a los granjeros, como hice yo hace muy poco en Virginia, no muy lejos de acá, a una hora, qué pasa en el condado de Fauquier County, en Virginia, donde hay granjas y donde en este momento hay una escasez, no grande, pero comienza a verse una escasez de trabajadores indocumentados que trabajan en las granjas de ahí. Pregunta tú en las jurisdicciones en donde se necesita la mano de obra de trabajadores que no cuentan con documentos, qué va a pasar a lo largo de esta campaña cuando los que son votantes del presidente de Estados Unidos se den cuenta de que sí se necesita esa mano de obra porque los se les paga estadounidenses menos, no quieren hacerlo. y porque se les paga menos de lo que se le paga a un trabajador estadounidense. Esa es la realidad, esa es la verdad. De hecho, muy interesante, solamente en este último punto, hubo un esfuerzo en California de hacer esto, ¿no? Porque el argumento es, bueno, no se les paga lo suficiente a los trabajadores blancos y por lo tanto no van a hacer el trabajo en la pizca de los campos de California. Una granja hizo este experimento en el cual triplicó, me parece que triplicó los salarios que se les pagaban a los trabajadores de la pizca. Me parece que llegaron 2 o 3 blancos. ¿Qué es la pizca? De la pizca, la cosecha. La cosecha. Llegaron 2 o 3 trabajadores blancos y me parece que duraron como 2 o 3 días en el trabajo y después renunciaron, obviamente, pero porque obviamente no dieron el ancho para ese trabajo tan complicado, tan arduo, estar bajo el sol, temperaturas de 40 grados, 8 o 10 horas al día con sueldos relativamente bajos, o muy bajos, de hecho. Pero quería tocar el tema de la carga pública porque me parece que es un microcosmos de esta contradicción que existe entre lo que es una opinión pública mayoritaria y lo que es las políticas de la administración del presidente Donald Trump. Se abrió un periodo de consultas, la presentaron hace unos meses, y cuando se abren las consultas, la abrumadora mayoría de los comentarios, e incluso lo reconoce la propia administración Trump, fueron en contra de la regla. ¿Por qué? Porque es penalizar a inmigrantes pobres que reciben subsidios de alimentos, de vivienda o Medicaid para que se les dificulte el proceso de lograr su residencia legal permanente, la famosa Green Card. ¿Y qué hace el presidente Donald Trump? Va en contra de toda la opinión pública para establecer exactamente la carga pública en los términos originales. ¿Qué va a pasar? Abren un periodo de comentarios de 60 días adicionales para que entre en vigor. Lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido, me parece, con casi todas sus políticas migratorias. Va a haber el primer afectado y vamos a ver una luz de demandas en busca de que se frene esta política y nuevamente el presidente va a utilizar el tema electoralmente. Entonces es un tema muy serio porque... Bueno, el Estado de Nueva York que ha dicho que va a recurrirlo. Va a recurrir, Sí. exactamente. Entonces, Lo que viene es una batalla legal. Lo que viene es una batalla legal, precisamente, pero al presidente le encantan esas batallas legales porque él puede justamente ponerse la banderita de que está haciendo algo contra la inmigración indocumentada o el abuso a los servicios públicos, mientras que en realidad no cambia nada. Seguimos en Club de Prensa hoy con las opiniones de María Luisa Rosell y de José López Zamorano, el día en el que también queremos analizar esas declaraciones que ha hecho el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei. En una entrevista a un canal mexicano de noticias ha dicho que el acuerdo de tercer país seguro firmado por la actual administración de Jimmy Morales con la administración estadounidense para que Guatemala sea tercer país seguro, es decir, que acoja inmigrantes y que se queden en el país mientras avanza sus procesos de solicitudes de asilo, hay que revisarlo, es insostenible. Y además ha dicho o ha advertido que él va a tratar con respeto a Estados Unidos siempre que Estados Unidos les trate con respeto. Y si no, aplicará la política de reciprocidad. María Luisa. Yo creo que la reacción del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha sido la correcta, la oportuna, ¿no? Decirle al gobierno de Estados Unidos, primero, que quiere un trato con respeto. Yo te respeto, tú también me respetas. Y lo otro, creo que dejar en claro lo que ya se ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, desde julio en particular, cuando se firma este acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala para que Guatemala se convierta en un tercer país seguro. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos quería hacer lo mismo con el gobierno de México y en este caso el presidente electo de Guatemala, que ganó las elecciones el domingo último, lo que está diciendo es no tenemos la capacidad, la infraestructura, ni la seguridad. O sea, convertirnos en un país tercer seguro cuando no podemos, lo ha dicho en sus propias palabras el presidente electo Giammattei, no estamos en condiciones de ser un país seguro ni siquiera para nuestros propios ciudadanos. Guatemala tiene uno de los índices más altos de violencia, tiene carencias económicas, tiene problemas de infraestructura. Imponer el establecimiento y la implementación de este acuerdo traería grandes problemas para Guatemala, porque solo su oficina de recepción de refugiados tiene 9 o 8 funcionarios. Rebasa la capacidad de un país que depende mayormente de remesas de sus ciudadanos que viven fuera, mayormente aquí en Estados Unidos. Así que creo que ha sido lo correcto.
Sí, a mí me pareció la posición de Giammattei muy sensata, porque toca varios puntos de los que hemos platicado y que realmente tienen mucha lógica. Es decir, ¿cómo defines un país seguro cuando no es suficientemente seguro para tus habitantes? ¿Cómo va a ser suficientemente seguro para extranjeros y especialmente en los números que estamos viendo de la migración que procede de Centroamérica y en este caso que sería la migración que procede de Honduras y de El Salvador? Y el segundo punto que me parece muy importante del planteamiento que hace Giammattei es esta idea de que no se están abordando lo que son los problemas estructurales de la migración, del fenómeno migratorio en Centroamérica, que es muy parecida a la posición que ha asumido el gobierno mexicano, ¿no? Y tuvo una frase muy interesante, dice, yo no creo que sean muros físicos ni muros de armas los que vayan a detener la migración. Lo que detiene la migración es la construcción de muros de oportunidades, ¿no? Que es un tema que obviamente se ha abordado a nivel regional, pero que hasta el momento no estamos viendo cómo se va a materializar. México ha hecho planteamientos, por ejemplo, para ayudar económicamente a Centroamérica, pero obviamente las dimensiones del problema, el hecho que estemos viendo todavía que lleguen a los Estados Unidos y a la frontera más de 80,000 centroamericanos cada mes, que ha sido una reducción importante respecto de los 140,000 previos, pero sí, sigue siendo significativa. Yo creo que eso habla de la necesidad de que haya un planteamiento mucho más ambicioso, más integral, regional, para lidiar con el tema. Es decir, si tú ves que el país, el que sea, no tiene la capacidad para lidiar con este problema, no lo tiene el propio Estados Unidos, que estamos viendo que no tiene suficientes jueces, estamos viendo que hay cuellos de botella para los solicitantes que están ingresando a cuentagotas en la frontera. Cuando se trata de un país con un presupuesto casi ilimitado como Estados Unidos, ¿cuál es la capacidad, cuál es la capacidad real que tiene un país como Guatemala? Otra cosa que comentó Giammattei fue el hecho de que el presidente Morales no dejó en claro cuáles iban a ser estas implicaciones de este país, de tercer país seguro, que Guatemala no lo llama como tal, pero evidentemente esto habla de la importancia también de que esto pase por un proceso legislativo. Es de tal envergadura, de tal importancia, tiene que ver con aspectos legales, de procuración de medicamentos, de seguridad social, que yo creo que en este caso tendría que involucrar la participación del Congreso de Guatemala, como también debería hacerlo en otros países, si ocurre así. Y Estados Unidos, además, dentro de este acuerdo, tampoco tiene ningún compromiso formal desde el punto de vista de asistencia financiera para la implementación de este acuerdo de tercer país seguro en Guatemala. Es decir, la intención de Estados Unidos, y lo anunció el gobierno cuando se firmó el acuerdo en julio, es que colaboraría con Guatemala, pero no hay ningún compromiso. No se ha comprometido el gobierno de Estados Unidos con el de Guatemala para decir, bueno, vamos a implementar esto y nosotros apoyaremos con asistencia en desarrollo en Guatemala, en las localidades donde hay mayor flujo migratorio. Hay cero compromiso desde el punto de vista económico de Estados Unidos. Y una cosa más, demuestra cómo dentro de la administración de los Estados Unidos en este momento hay una pugna de poderes de alguna manera en la forma como la Casa Blanca, a través de Stephen Miller, que es el principal consejero del presidente en este tipo de temas, se impone sobre, por ejemplo, otras agencias federales. Esto provocó, este tema de la firma del acuerdo y cómo se iba a implementar, provocó la renuncia de la subsecretaria de Estado para América Latina, Kimberly Breyer, hace tan solo una semana y media. Hay una dificultad muy grande en este momento entre los funcionarios del Departamento de Estado y la Casa Blanca, que tienen que ver de manera conjunta este tema, porque se ve claramente que la Casa Blanca se salta a la autoridad de los funcionarios del Departamento de Estado. Y no solamente no hay una oferta visible de apoyo, que dirías, bueno, para oportunidades, proyectos de infraestructura, de empleo, sino por el contrario, lo que estamos viendo es la amenaza de Estados Unidos de imponer algún tipo de penalidad a las remesas que envían los guatemaltecos a sus países, que el año pasado fueron de alrededor de 9.200 millones de dólares, que es una parte como representación del PIB más importante que lo pudiera hacer para México, a pesar de que numéricamente las de México son mayores. ¿Cuál es la lógica? Es decir, sería totalmente contraproducente, como la amenaza que de alguna manera se materializó de recortar la ayuda extranjera. Si tú le quitas al país un porcentaje de esas remesas que van muchas veces a consumo, que no es dinero para inversiones productivas, es dinero para que las familias puedan subsistir y sobrevivir. ¿Qué va a pasar? Obviamente va a haber un mayor magneto para salir del país, porque obviamente va a haber un deterioro de la condición económica. Antes de ir a la pausa, un comentario sobre la tensión que crece en la región de Cachemira,
es una región que comparten de manera soberana y que reclaman como parte de su territorio Pakistán e India. Tengan en cuenta que los dos países son potencias nucleares, los dos países están enemistados por esa región que desde hace décadas sufre conflictos bélicos que se han recrudecido en los últimos días y que la escalada diplomática también está creciendo, tanto que preocupa a las Naciones Unidas. En el acuerdo de la independencia de Gran Bretaña como colonia británica, los dos países se pusieron de acuerdo para que cualquier disputa que se generase en el futuro fuera solucionada de manera bilateral y no a través de organismos internacionales. Pero Pakistán ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. María Luisa. Sí, efectivamente, va a ser este el tema prioritario en el Consejo de Seguridad, en una reunión que se tiene que realizar de manera de emergencia. Este tema de la derogación de la autonomía de la región de Cachemira, que no es un problema nuevo, es un problema que tiene larga data, pero que de manera inusitada en este momento el presidente de India decide básicamente de un momento a otro cambiar ese estatus que había de región autónoma y que provoca gran preocupación por la posibilidad de un enfrentamiento bélico entre los dos países. No se sabe realmente cómo puede terminar, teniendo en cuenta que la India ha decidido mantener y seguir adelante con este plan de cambiar el estatus. Sí, muy preocupante. Parece ser que se trata de un despliegue de más de 25,000 efectivos, ha habido centenares de arrestos. Sabemos que es un tema histórico de disputa desde 1947. A mí lo único que me da una buena vibra es que por lo menos estén buscando que se acuda a una instancia internacional que de alguna manera podría ser una función de mediación o de intermediación para que este conflicto no escale, pero por el momento los signos sí son muy preocupantes. Vamos a la pausa. Último bloque en este club de prensa analizando la actualidad, una actualidad que ha pasado también por Buenos Aires. Hoy el presidente Macri ha salido al paso de la abrupta devaluación del peso argentino que empobrece aún más a la clase media del país suramericano. Esto tras la derrota abrumadora en las primarias de este pasado domingo, en el que el partido de Macri perdió por 15 puntos frente al peronista Alberto Fernández, que tiene como compañero de tándem o compañera de tándem a la expresidenta Cristina Fernández. ¿Qué ha pasado? Macri ha salido a anunciar una serie de medidas económicas que van desde el aumento de las deducciones, el apoyo a las familias, el incremento por segunda vez en un año del salario mínimo, la congelación o control de los precios de la gasolina y los combustibles, becas, es decir, un paquete de medidas económicas que pretende estabilizar y dar tranquilidad y seguridad a los argentinos. Pero los mercados, ¿cómo han reaccionado? Porque las medidas han sido anunciadas antes de la apertura de los mercados. El dólar se ha disparado. Como referencia, antes de las primarias, para comprar un dólar necesitabas 44 pesos argentinos. Tras las primarias, se llegó a 63. Y hoy, después de una caída de ese 63, ha vuelto a subir a 61. Pepe. Sí, realmente muy preocupante. Entiendo la lógica del presidente Macri de que de alguna manera quiera remontar entre ese momento y las elecciones de octubre esta pérdida tan dramática por 15 puntos porcentuales, pero aparentemente no son del agrado de los mercados. Ahora, es entendible por qué hay esta situación en Argentina, ¿no? Tenemos que el país está al borde de la recesión, tenemos un desempleo cercano al 10%, una inflación del 50%, ha caído el poder adquisitivo, tenemos un escenario en el cual no se sabe si va a poder cumplir con sus compromisos del pago de la deuda, que solamente la porción denominada en dólares es de alrededor de 16,000 millones de dólares para este año, de acuerdo con estimaciones de Bloomberg, sin contar otros compromisos que tiene, como por ejemplo los bonos soberanos, que se aumentaría otros 18,000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿de dónde va a venir ese dinero? Este programa de 57,000 millones de dólares de apoyo del Fondo Monetario Internacional aprobado el año pasado, pues no está claro si le va a alcanzar. Obviamente, con estas medidas que anuncia Macri, pues se quiere congraciar, hay un congelamiento de los precios de las gasolinas, va a haber reducciones de los impuestos. Vamos a ver cómo reacciona el público argentino, que probablemente va a tener la última palabra. Por el momento de los mercados, probablemente la percepción es que estas ofertas no son sostenibles. Se trata de una reversión absoluta de 180 grados en relación con el programa de austeridad que le había dictado el Fondo Monetario Internacional, pero aparentemente los mercados creen que no necesariamente es la mejor medicina para el serio problema que tiene el paciente argentino en este momento.
Ese paquete que además incluye las medidas que ustedes han mencionado y 2.000 pesos mensuales, que son como unos $33, para que se les entregue mensualmente a los trabajadores argentinos, evidentemente es una primera reacción del presidente Macri frente a la derrota, como ustedes dos lo han mencionado. Y además ese ofrecimiento que hace claro el día de hoy el presidente Mauricio Macri de decirle a los opositores y decirle concretamente a los candidatos a la presidencia en octubre, principalmente Alberto Fernández, que ha resultado el ganador en estas primarias del domingo pasado, que está dispuesto al diálogo. Ese ofrecimiento político de me siento a conversar con ustedes, fuerzas políticas de oposición, es realmente una necesidad y una urgencia que tiene en este momento el presidente Macri, que se ve derrotado y que necesita tener alianzas, por lo menos para poder sostener la economía argentina, que está en unas claras dificultades, hasta octubre próximo, que son las elecciones. Hay una devaluación de la moneda argentina muy grave y, por supuesto, la preocupación de lo que puede significar esto para los países de la región, para los mercados financieros que tienen inversiones en Argentina. El triunfo de Alberto Fernández ha sido inesperado, ha tomado por sorpresa a Mauricio Macri, y todavía no hemos visto cuál va a ser el impacto más grave que podría tener la economía argentina. Miren, le voy a dar un dato. Bloomberg ayer daba el indicador de riesgo país. Argentina hoy, tras el anuncio, tiene un riesgo país de 1.870 puntos. Es el segundo más alto del mundo después de Venezuela. Es superior al de Zambia. Tras las primarias, el riesgo país en Argentina llegó al 2.328, hoy está en 1.800, el de Zambia está en 1.500. Bueno, la gran preocupación, y creo que es el gran nubarrón en el horizonte para los mercados, es la posibilidad de que si efectivamente gana el dueto Fernández-Fernández en octubre, Argentina podría estar al borde de una nueva declaratoria de insolvencia de pagos. Entonces, obviamente, esto tendría, como dice María Luisa, una repercusión enorme, no solamente para la Argentina, sino también para los mercados regionales e internacionales. De allí que, obviamente, el presidente Macri, obviamente, esté dando estas muestras quizá de desesperación, ¿no?, por todo este paquete tan amplio de medidas en las que busca revertir esta opinión pública que, obviamente, no le favorece por estas medidas de austeridad. ¿Es desesperación o es una respuesta adecuada porque la situación lo requiere? Bueno, el hecho de que lo haya hecho después de sufrir este descalabro... Es cuando se ha devaluado el peso, ¿no? Exactamente, pero obviamente ese es un referéndum, me parece a mí, ¿no? El hecho de que la distancia entre las dos fórmulas políticas haya sido mucho más grande de lo que cualquiera hubiera esperado, quiere decir que hay un referendo específico sobre la implementación de las políticas económicas. Y el hecho de que estas nuevas medidas que está anunciando, reducción de impuestos, congelamiento de precios, etcétera, vayan en sentido contrario, me parece que está mandando el mensaje de que escuchó la voz del electorado. Evo Morales, en las últimas horas, al paso de esas primarias y la victoria del peronismo de Fernández y Fernández, ha dicho que esa derrota de Macri es ha dicho textualmente, una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional. El paquete de ayuda más importante que el fondo tiene en el mundo es el de Argentina. Y Evo Morales lo lee como una victoria de los argentinos frente a las políticas del FMI. Sí, bueno, no sorprende la actitud de Evo Morales, que ha sido un aliado de Cristina Fernández de Kirchner durante los años de su gobierno y durante los años del gobierno de su esposo que falleció. Yo creo que lo que, digamos, el presidente de Bolivia un poco ignora es las implicaciones que tiene el paquete de ayuda del Fondo Monetario Internacional en Argentina y la imposibilidad que significaría y la disyuntiva que sería para el gobierno de Argentina no poder cumplir con sus cuotas de pago en este paquete de ayuda que, como tú bien has señalado, es el más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional comparado con cualquier otro país del mundo. Las opiniones, el análisis de quienes nos han acompañado hoy: María Luisa Rosell, periodista peruana, corresponsal del canal 1 TV, y José López Zamorano, periodista mexicano y es director de noticias de la Red Hispana. Gracias por haber estado con nosotros. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.